Ahí sí. La ven, ¿cierto? Porque estoy como con dos pantallas distintas, no sé por qué se ve como raro. Ah, ya. Perfecto. Y si paso la pantalla acá, ustedes ven qué pasa, ¿cierto? Ya. La idea de mi presentación, el título de la presentación era de la esguince al desgarro, pero siento que ustedes ya han visto en otras módulos de esta misma jornada, harto de esguince, harto de daño de tejido blando, y se ha hablado casi nada sobre el desgarro. Y creo que en mi especialidad nosotros vemos mucho desgarro en hartos tipos de pacientes, y por lo tanto voy a hablar un poquito de desgarros también, o sea, de esguinces, perdón, pero quiero puntualizar más sobre desgarros y quiero que se vayan con un par de ideas para la casa que van a ser fundamentales y probablemente preguntas de prueba, para que tengan atención. Entonces quiero partir con un caso clínico en donde quiero presentarles un caso sobre un hombre de 32 años, futbolista amateur, que juega los fines de semana, y que siente un pinchazo o una sensación de tirón en el momento que se pega un sprint o un pique ya en el partido. Tuvo que detenerse del partido, no pudo seguir continuando jugando y llega a su consulta 48 horas después. Al examen físico tiene dolor a palpación del tercio medio del bíceps femoral, esto es pues posterior al muslo, ¿verdad? Parte de los isquiotibiales. Tiene una equimosis incipiente, tiene una fuerza isométrica evaluada por ustedes como un poquito más baja que la contralateral con dolor. Tiene antecedentes de que tuvo una lesión muy similar hace 6 meses. La manejó netamente con reposo, un par de antiinflamatorios y a las 3 semanas estaba jugando de vuelta. La idea es que cuando ustedes tengan un paciente como este, puedan contestar 5 preguntas al menos. Y la idea de esta presentación es que ustedes puedan contestar a estas preguntas al final de la presentación. Entonces, las primeras preguntas que ustedes deberían guiarse es qué se lesionó, si fue músculo y tejido conectivo, necesita imagen o no, qué tipo de imagen y cuál. ¿Existe alguna clasificación para la lesión que tengo? ¿Me sirve esa clasificación de algo? ¿Cuánto tiempo va a estar fuera el paciente? ¿Y cuándo vamos a hacer que regrese al deporte? Y ya tuvo una lesión parecida. ¿Cómo evito para que esto no vuelva a suceder? Entonces aquí la idea de cuando ustedes tengan un paciente como este, el examen físico es prácticamente igual que en toda medicina, anamnesis importante, inspección, palpación, rangos articulares, fuerza muscular. Hay algunos test específicos que no los voy a nombrar todos acá, pero por si tienen duda. Y la marcha también es importante porque nos va a hablar si es que el paciente viene caminando con dolor, si es que está haciendo alguna compensación en particular una vez que ustedes lleguen a la consulta. Cuando ustedes hacen la anamnesis, vamos a preguntar, o la idea es saber más o menos qué mecanismo de lesión tuvo, si es que pudo continuar o no, eso es muy importante porque nos va a decir, ok, el dolor fue tan impresionante o tan grande que en verdad no pudo continuar. Al examen físico, a la inspección, tiene equimosis, hay un defecto visible, tiene aumento de volumen. A la palpación, tiene un punto de dolor o cuando estamos tocando se siente el defecto. Al rango articular, si es que tiene alguna limitación del movimiento, tanto activo como pasivo. La fuerza muscular, si es que tiene pérdida de fuerza o si es que al hacer fuerza reproduce el dolor. Los test específicos según la sospecha que tengamos y la marcha es para ver si es que tiene compensaciones o algo. Cuando hablamos de lesiones musculares, lo que está más estudiado por lejos es en el fútbol, ¿ya? En el área deportiva, las lesiones musculares, sobre todo las de isquiotibial, en masculino, es casi un 24% de todas las lesiones de todas las lesiones de fútbol profesional, un 24% son de isquiotibial. Y en este estudio publicado en 2023, en donde se estudiaron casi por 20 años las lesiones de la UEFA, si se dan cuenta, la cantidad de lesiones, no sé si ustedes ven mi cursor, creo que ahí sí o no. Uh, bueno, si ustedes ven esto, la cantidad de lesiones de isquiotibiales fue aumentando. A pesar de que le fueron poniendo cada vez más dinero, la cantidad de lesiones de isquiotibial fueron aumentando. En las mujeres, el 24% de todas las lesiones corresponden a músculos del muslo y del total de lesiones también un 12% son de isquiotibiales. Si fueran las lesiones musculares tan fáciles de tratar, créanme que esta tendencia a la alza no sería, ¿ya? Por eso es tan importante
para mí que entendamos qué sucede en las lesiones. Hay como la forma en la que el manejo tradicional de las lesiones musculares tiene tres errores fundamentales. Primero es que la clasificación típica es uno, 2 y 3, o sea, si está dañado poquito, medio o entero, ¿ya? Y la típica pregunta que hacemos todos o cuando alguien se desgarra, oye, ¿cuánto te midió el desgarro? Como si en verdad la extensión del desgarro fuera lo más importante. Y la verdad es que vamos a aprender ahora que no es tan así, ¿ya? El otro error que se comete harto es no tener en cuenta cuánto tejido conectivo hay dañado, ¿ya? Porque, como vamos a ver más adelante también, el tejido conectivo es el que nos va a mandar por todos lados cuál es la severidad de esta lesión, ¿ya? Y lo otro es que en general se trataban con reposo, antiinflamatorios, que no le duela y que vuelva cuando puedan 3, 4 semanas. Y estos son los errores típicos que vemos en la consulta o que es la típica forma en donde se tratan los desgarros. Y lo importante de esto es que cuando cometemos errores, la tasa de reinjuria, la tasa de recidida de los desgarros es muy alta, ¿ya? Entonces esto es muy importante. Y como les decía anteriormente, el principio que organiza todo lo que sigue los desgarros es que la lesión muscular no es solo una lesión de fibras, ¿ya? Es una lesión que va a llevar una injuria a un sistema que es integrado de transmisión de fuerza, tanto la fibra muscular como el tejido conectivo, endomicio, perimicio, pimicio, gonorosis, tendón, ¿verdad? La fascia. Entonces, cuando el músculo se daña, eh, solo el músculo se daña, tiene buena irrigación, existen las células satélites que van a empezar a regenerar este tejido, ¿verdad? Pero cuando se daña el tejido conectivo es más complejo, porque el tejido conectivo tiene menos vascularización, la forma en reparación del tejido conectivo no es por las células satélites, sino es por una reparación del colágeno. Esto va a generar fibrosis, va a generar una cicatriz. Esa cicatriz va a transmitir las fuerzas de manera no correcta si no hacemos una buena rehabilitación. Y eso va a generar una mayor vulnerabilidad a tener una reincidencia en la misma lesión. Entonces, como les explicaba, esto es un sistema ya que, que es un conjunto. Entonces, como tenemos, aquí ustedes ven voy a poner otro que es marcador puntero láser, esto. Si ustedes ven, esto es un esquema en donde tenemos el tendón y del tendón salen las fibras musculares. Entonces, esta unión miotendínea es una forma en donde se puede dañar el tejido conectivo. Y si uno va a cómo se pueden generar los desgarros pueden ser plenamente del tendón, pueden ser de la unión miotendínea, podrían ser solo de las fibras musculares, pero estas fibras musculares, se dan cuenta, afectan varias fibras musculares. Puede ser de una o dos fibras musculares bien distal, o netamente solo fibras musculares también, pero solo una, ¿ya? Y esto es importante entender porque esto va a ser el punto inicial de qué tan severo es nuestra lesión. Este es un esquema de un muslo, este es el fémur, este es el recto femoral, y eso blanquito que se ve al medio es el tendón central del recto femoral. Entonces, cuando uno mira una resonancia, por ejemplo, uno puede tener un, un desgarro del tendón central, de la unión miotendínea del tendón central, un desgarro mioponeurótico o un desgarro netamente miofibrilar. Ya esto es muy importante. Y en este estudio del 2025, lo que ellos dicen es que el tejido conectivo también es distinto entre sí, muy distinto entre sí. Entonces tenemos el tendón por un lado, la poneurosis y la fascia. Y ellos los van distinguiendo de cuán denso es la cantidad de colágeno y qué tan denso es el tejido en sí. Entonces tenemos que el tendón tiene una densidad de colágeno muy alta, una densidad muy alta, y que el colágeno tiene una alineación particular. O sea, la distribución del colágeno va en dirección a la carga. Ya que lo mismo que decía el doctor Leteriel antes, donde la adaptación y la carga es muy importante, y aquí es lo mismo. El tendón, y lo vamos a ver más adelante, pero el colágeno tiene vías o tiene una dirección en particular según la dirección de carga. La poneurosis es como una malla
en donde tiene la distribución del colágeno hacia muchas partes y es un poquito menos denso y tiene un poquito menos de colágeno que el tendón. Y luego ya tenemos la fascia, que es prácticamente solo una membrana. Entonces, cuando uno mira qué tipo de tejido tu conectivo está dañado, igual también tenemos distintas pronósticos, ¿ya? Si se nos daña el tendón, va a ser un peor pronóstico. Si se nos daña la fascia, mira, parece que va a andar bastante bien. Ahora, ¿cómo nosotros podemos clasificar estas lesiones? Tenemos tres clasificaciones modernas, ya por decirlo de alguna forma. Este es el primero que fue publicado en 2013, que es de Múnich, y que fue publicado en el British Sport Medicine, en el Journal británico de Medicina del Deporte. Y esto fue entretenido porque esto fue una clasificación que marcó tantas las lesiones funcionales sin daño y las lesiones que eran la uno y la 2, estas netamente son funcionales, o sea, podría haber un poquito de edema a la resonancia, dolor generalizado, pero no hay daño a nivel estructural. Y luego en la 3 y la 4 se ve un daño estructural, ¿ya? De la musculatura. Entonces, cuando uno ve esto, dice, oye, genial, estamos hablando una clarificación que al menos ahora tenemos una lesión muscular que no es estructural y otra que es estructural. Pero la limitación de esta clasificación es justamente lo que habíamos hablado antes, que no nos dice cuánto tejido conectivo está dañado, ¿ya? Nos dice solamente eh, temas de tamaño, ¿ya? Y si es que es funcional o no. Y por eso nace la otra clasificación, que es, es una británica, que se hizo en base a algunos jugadores, o sea, algunos deportistas de atletismo, de pista, ¿ya? Y dijeron como, oye, parece que las lesiones son distintas. Este es un isquiotibial normal, acá hay una lesión tipo A, que es solo miofibrilar. Esta es de la unión miotendínea, si se ven acá lo blanco es el tendón. Y luego tenemos tendones tendíneas como tal. Cuando ellos hicieron esto, también se dieron cuenta que dependiendo del tipo de lesión, es cuánto tiempo más o menos se iban a demorar en volver a hacer deporte. Y se dieron cuenta también que esto es tiempo medio de la cantidad de días demorados en volver a entrenar, ni siquiera volver a el deporte competitivo. Entonces, por ejemplo, una lesión 3C que ABC es solo miofibrilar, la B es la unión miotendínea y la C es tendón. Y los números van según sección transversal, un poquito de extensión y el tamaño del edema, pero esto no se lo voy a explicar, pero quiero que entiendan que la C es la peor y las 1, 2 y 3 son temas de tamaño. Se dieron cuenta que la C es totalmente la que más trae consecuencia a cantidad de días de vuelta al juego o vuelta al entrenamiento. Si se dan cuenta, un 2C es peor que un 3A, ¿ya? Y un 3C podría incluso a una media de 51 días, ¿ya? Pero llegando hasta 70. O sea, la cantidad de días depende mucho de qué tipo de tejido conectivo está dañado, pero aparte de eso, la variabilidad es muy amplia, ¿ya? Entonces tenemos un rango de cuánto podría estar de vuelta al juego, pero no tiempos definidos. Tenemos el tiempo biológico donde el deportista, el tejido se recupera, eso lo tenemos más o menos claro, pero tiene muchísimos otros factores, ¿ya? Y la última, esta es una clasificación más moderna que la ocupa mucho el Barcelona, en donde se suma un poquito la historia clínica del paciente. Aparte de la localización y el grado, tenemos si es que fue directo o indirecto, o sea, lo golpearon o se lesionó solo, y cuántas veces ha tenido una reinjuria, ya que también es importante. Y esto en verdad un poquito más engorroso porque cuando nosotros vamos a ver la clasificación son puras letras, puras siglas. Pero si uno se sabe la clasificación, uno podría leer esto y uno dice, ah, mira, fue indirecto, fue proximal, no tiene reinjuria, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de clasificación se está usando mucho en inteligencia artificial para Machine Learning, para ver cuánto tiempo se van a demorar en volver. Ojo, todas estas clasificaciones que se ocupan para el resto de los músculos fueron hechas para isquiotibiales,
porque están hechas en general para deportes en donde el isquiotibial es muy importante y se lesiona mucho. ¿Este tipo de clasificación se usa para otros músculos? Sí. ¿Deberíamos ocuparlo para otros músculos? No necesariamente, porque se ocupan tamaños de sección transversal, tamaños de edema, etcétera, según la longitud del el músculo isquiotibial dañado. Pero se puede ocupar igual para otros tipos de musculatura, sí, pero hay que tener en cuenta que para cómo se fueron creadas estas clasificaciones. Entonces, para entender un poquito más, quiero hablarles así breve de anatomía. Ya, yo sé que no mucha gente le gusta anatomía, pero es muy importante para entender bien los desgarros y cuánto tejido conectivo tenemos en cada músculo que se podría o que tiene como posibilidad de lesionarse según el deporte que se haga. Aquí estamos hablando más de fútbol porque es el deporte que más se practica prácticamente en Chile, en el mundo. Por lo tanto, es lo más probable que les llegue. ¿Ya? Con respecto a los isquiotibiales son tres músculos, ¿verdad? Tenemos el bíceps femoral por lateral, que tiene dos cabezas, cabeza larga, cabeza corta, el semitendinoso y el semimembranoso. Si vemos el bíceps femoral tiene mucho tejido conectivo, sobre todo porque tiene, lo vamos más adelante, en la siguiente diapo hecho, tiene la unión entre las dos cabezas, ¿ya? El, el siguiente músculo, el bíceps femoral como cortado, aquí está la cabeza corta, la cabeza larga, tiene esta unión en T, que es lo que le decía yo. Y esto es puro tejido conectivo. Y de hecho esto se comporta como un tendón. Por lo tanto, si ustedes alguna vez leen un informe y dice daño o lesión de la unión en T, que es esta T, es como si fuera un tendón y tiene la severidad de un tendón, ¿ya? Y por último está el semimembranoso. El semimembranoso tiene tendón arriba, tendón abajo, tiene este tendón que es como intramuscular, por decirlo así. Y el semimembranoso tiene varias características, lo veré un poquito más adelante, que las fibras musculares también se comportan de forma distinta porque van direccionadas de formas distintas también. Entonces tenemos acá el bíceps femoral tiene la cabeza larga y la cabeza corta, la cabeza larga comparte tendón conjunto junto con el semitendinoso tiene este rafe. Y este rafe también es tejido conectivo, ¿ya? Y el tendón conjunto son partes importantes donde se podría dañar, ¿ya? Y estos son cortes transversales del el bíceps femoral, donde tenemos la cabeza corta y la cabeza larga, y la unión en T es donde se puede lesionar. Y esto es lo que le decía yo, tenemos un tendón proximal, un tendón distal, en donde las fibras musculares van de un tendón a otro. Incluso hay algunos autores que hablan de que incluso los desgarros miofibrilares igual tienen un poco de daño de la unión miotendínea, aunque no se vean en la resonancia, porque esa fibra muscular está anclada en alguna parte y no está dando vuelta por sí sola. ¿Ya? Pero eso es como, depende del autor que uno lea. Acá tenemos el semitendinoso con su RAFE conocido. El semitendinoso, acuérdense que se inserta en la tuberosidad isquiática prácticamente sin tendón, por lo tanto el tendón donde se podría dañar más es distal o cercano al rafe o en el tendón conjunto, pero cerca de la cabeza larga del bíceps, que es esta. Y estas son imágenes de ecografía en donde ve el tendón, el semitendinoso por encima, esto es un corte sagital, ¿verdad? En un eje largo en una ecografía, y el tendón conjunto por debajo, que viene el bíceps femoral. El semimembranoso, lo que os decía yo, tiene tres zonas que son las más conocidas o las más usadas, en donde tienen distintas orientación, ¿ya? Entonces tenemos una zona A, una zona B, una zona C. Una zona A es unipenada, la zona B es unipenada pero es oblicua hacia inferior, y la C es bipenada. Lo importante es que cuando es bipenada, eh, tiene más fuerza, ¿ya? Entonces, como tiene más fuerza, tiene mayor cantidad de roturas. Y esa cantidad, ese lugar del músculo es donde más vamos a ir a buscar en caso de un desgarro, ¿ya? El cuádriceps tiene cuatro músculos. El que más se desgarra por lejos es el recto femoral. ¿Y cuál es la caracterización o lo importante del recto femoral? Es que tiene este tendón central, que es muy notable y muy como lo primero que uno vaya a buscar a una imagen, o una resonancia o una ecografía,
es el tendón central. Ya ahí tenemos tendón central y el recto femoral tiene dos tendones proximales, tiene un tendón directo y un tendón indirecto, ¿ya? Y los dos se pueden lesionar. Y el tendón indirecto da como el inicio al tendón central y el directo hacia la aponeurosis, hacia la aponeurosis. Entonces tenemos aponeurosis que va a envolver aponeurosis anterior, ¿verdad? Aponeurosis posterior, tendón central, que son los lugares donde más uno va a ir a buscar un desgarro. Lo importante también del recto femoral es que tiene muchas variaciones anatómicas y el tendón indirecto puede tener, puede tener varias ramas, puede ser como un abanico, puede ser que lleguen fibras musculares directos. Hay un par de estudios que hablan de que estas variaciones musculares podrían generar que el paciente tenga una mayor predisposición a desgarrarse en la zona del tejido conectivo tendíneo por esta distribución de cargas de manera como extraña, por las fuerzas, ¿ya? Es planteable, pero yo creo que falta estudio para decir eso. Dentro del muslo también tenemos los aductores. Los aductores, recordemos que son 5 músculos en la cara medial. El que más se lesiona por lejos es el aductor largo. Ya es el que hay que ir a buscar dirigidamente cuando pensamos que existe algún desgarro. Y el aductor largo, que es este musculito, tiene el tendón proximal, tiene una pequeña porción con un tendón intramuscular chiquitita y el tendón distal. Y este aductor, que el aductor magno, tiene dos fibras también. En general, este se lesiona poco y molesta poco. Y si cuando está lesionado, generalmente los jugadores igual pueden jugar, ¿ya? ¿Qué pasa en la pierna? La pierna también tiene dos músculos principalmente, o sea, los gastrocnemios, que son dos, y el sóleo. El sóleo es muy importante porque tiene una variabilidad anatómica gigante. Podría ser casi puro tejido conectivo, podría ser tejido conectivo por un lado y fibras musculares por el otro, podría ser que tenga un tendón central con fibras musculares para dos lados, o lo más típico descrito es que tenga aponeurosis medial, aponeurosis lateral y el tendón central, ¿ya? Que es como lo más típico descrito del sóleo. El sóleo molesta mucho, duele poco. Entonces, cuando uno lo sospecha, hay que ir a buscarlo dirigidamente. Cuando hablamos de gastrocnemio, el gastrocnemio tiene su propia clasificación de jarros, que tiene otro nombre, y en este esquema, que es de Pedret, eh, como que nos dice dónde generalmente se lesiona, que es el llamado tennis leg, que es cuando se desgarra, lo vamos a hablar más adelante, pero es cuando se desgarra el gastrocnemio. Y podría ser la unión miotendínea, como la aponeurosis anterior del gemelo, ¿verdad? O el gastrocnemio, perdón. Podría ser que tenga lesión como de la aponeurosis tanto del sóleo como del gastrocnemio, solo del tendón generado hacia el tendón aquiliano, ¿ya? Entonces, cuando volvemos a hablar sobre los isquiotibiales, tenemos dos lesiones distintas. Podemos tener el jugador que se lesionó corriendo, o podemos tener este deportista que se lesionó haciendo una patada alta, por ejemplo, un bailarín, alguien que hace taekwondo, alguien que hace yoga, eh, cualquier gesto que sea como de elongación, en general se va a lesionar el semimembranoso. Y cuando estamos hablando de un jugador que intentó correr, intentó hacer un cambio de dirección fuerte, en general se va a lesionar la cabeza larga del bíceps. Lo importante de esto es dónde vamos a ir a buscarlo. Entonces, ¿dónde tenemos que ir a buscar para saber si es que es severo o no? Cerca del tejido conectivo. Eso es como la base. Entonces tenemos que ir a buscar la unión miotendínea proximal o el tercio medio, tenemos que ir a buscar el tendón proximal libre, ¿ya? El semimembranoso se demora mucho en recuperar y tiene harta recidida, ya como que es una lesión que se vuelve a lesionar y se vuelve a lesionar y se vuelve a lesionar. El bíceps femoral, cuando se trata bien, andan bien, ya, pero también podría ser larga si es que se daña tejido conectivo, harto tejido conectivo. Estas son algunas imágenes de resonancia para que vean cómo se ve. Este es un bíceps femoral que está normal, que no tiene nada. Aquí se ve un poquito de edema en la musculatura solamente, no en el tendón. Y si ustedes ven
esto negro que está acá y se ve como si fuera como un resorte. Eso es una indicación de que el tendón está roto. Entonces como que se retrajo y se ve como así. Y estas son imágenes distintas de cómo se podría ver. Acá hay un pequeño edema de las fibras musculares, acá hay edema de la unión miotendínea del tendón con las fibras musculares, acá se ve que el tendón está un poquito wavy, se llama. Acá lo mismo, este es el recto femoral, una pequeña lesión, un poquito de edema de la unión también, este es probablemente del cuádriceps, era para que lo vieran. Y también lo que les quería mostrar antes, que se los había comentado, acá está la cabeza corta del bíceps femoral, la cabeza larga del bíceps femoral, aquí está la unión en T, y esta lesión de la unión en T se comporta como si fuera un desgarro de tendón, ¿ya? Por lo tanto, es un desgarro de alto grado. Y quería hablarles un poquito sobre este tipo de lesiones, que es un desgarro muy particular que se genera en bueno, se llama degloving porque lo que hace es como un glove, o sea, como un guante, perdón, se sale el guante. Se generan todos los músculos que son bipenados, que tenemos un tendón central con fibras musculares hacia los costados y que lo que pasa es que esta porción profunda se separa de la porción unipenada que viene desde afuera. Entonces, cuando uno va a ver la imagen, se ve un tendón central con fibras musculares, edema alrededor o hematoma alrededor, y luego el resto del músculo, ¿ya? Y esto está descrito en semimembranoso, en recto femoral, en cualquier músculo que tenga este tendón central. Ya esta es de recto femoral. Bien, cosas que no podemos pasar por alto y que podrían estar en un contexto de un desgarro es las avulsiones. Paciente joven con el cartílago de crecimiento que aún no ha cerrado, que tiene las entesitis, ¿verdad?, bien inmaduras, hay que ir a buscar o hay que pensar en una avulsión proximal. ¿Cómo se presentan? Dolor súbito, imposibilidad de seguir jugando, se genera una equimosis grande, puede haber un defecto palpable, hay una debilidad dependiendo de lo que se pueda romper, ya porque cuando puse acá habilidad de marcar flexión estaba pensando en estas avulsiones como de la patela, ya que se pueden cortar los tendones. La imagen acá a lección va a ser la resonancia cuando se sospeche y aquí se cuantifica sí o sí eh, cuántas cantidades de tendones se cortaron, si es que hay retracción o no, y eso va a depender si es que se va a cirugía o no, pero eso lo va a ver el traumatólogo, ¿ya? En este caso, cuando ustedes lo sospechen, ojalá derivarlo porque las cirugías precoces tienen muy buen resultado a largo plazo. El recto femoral. ¿Cuándo se lesiona? El recto femoral en su mayoría de veces en el fútbol se lesiona cuando el jugador está pateando. ¿Ya? La otra 20% se separa entre los piques y los cambios de dirección. El recto femoral también se puede lesionar por una contusión directa, que lo vamos a hablar más adelante. Y el mecanismo es una extensión rápida de la rodilla con extensión brusca de cadera. Por lo tanto, puede ser en la patada, puede ser en un cambio de dirección, puede ser en un sprint. Y la contusión es típico pancorazo que se recibe en los jugadores en cualquier partido, en general, ¿ya? Entonces, lo que hablaba yo antes, que el tendón central del recto femoral es lo que en general nosotros vamos a ir a buscar en este músculo, en donde lo importante de esto es que, como repito, si tiene daño el tendón, va a ser de alto grado y es importante ir a buscarlo, ¿ya? Lo importante es que cuando ustedes, si es que es un jugador de alta competencia, un jugador que, no sé, tiene una recidivia de alguna lesión similar o todo, lo hablaré más adelante, pero cuando ustedes pidan una resonancia magnética, siempre poner ahí al radiólogo que busque lo que ustedes quieren que esté buscando, ¿ya? Porque si ustedes están sospechando que tiene una lesión tendínea o miotendínea o la unión miotendínea, ponerlo en la resonancia como, por favor, descartar lesión de, ¿ya? Cuando hablo de lesiones directas, el típico pancorazo, estas lesiones se ven bien feas, ya son lesiones con harto hematoma, se ven bien desorganizadas, se ve todo como un manojo de cosas ahí en el muslo,
pero lo importante para ustedes es saber cómo está funcionalmente. Acá es esta como clasificación de gravedad que se usa en todos los desgarros por contusión de cuádriceps. Habla de cuánto puede doblar la rodilla de manera estando de pie. Entonces, si puede doblar más de 90 grados la rodilla, la verdad es que es una lesión que es bastante leve. Entre 45 y 90 es moderado, más de 45 es severa, ¿ya? En general, estas lesiones andan súper bien. Se pueden hacer un vendaje compresivo, hielito para que no se inflame tanto. Pero la verdad es que la vuelta al juego, el RTP, que es el Return to Play, es bastante más bajo, o sea, es más rápido que vuelvan que una lesión indirecta del cuádriceps, ¿ya? Ojo con estas lesiones, si es que les llegan, ojalá controlarlo, ver cómo va evolucionando en el tiempo, porque existen algunas complicaciones de esta lesión. Existe la miositis osificante y existe la Morella Vallis, ¿ya? Estas dos complicaciones se generan en general por lesiones de contusiones del vasto lateral, que es el típico pancorazo. Y acá, cuando ustedes lo sospechen, probablemente lo vayan a derivar, ¿ya? Pero hay que ir controlando estos pacientes, perdón. Bien, de pierna posterior, el tríceps sural. El típico desgarro que uno va a ver, este se ha visto harto últimamente con el alza del pádel, harto jugador que se ha desgarrado el gastrocnemio o el sóleo, pero el sóleo es un poquito más, es un poquito distinto, pero el gastrocnemio es que sienten el pinchazo, que como casi que le tiraron un piedrazo en el gemelo. Lo importante de esto es dónde está ubicado, ¿ya? Porque al, al gemelo, o sea, al gastrocnemio, andan bastante bien los desgarros cuando tiene poquito tejido conectivo, igual que todos, pero aquí cuando se genera estos hematomas grandes, se podrían llegar a drenar, ¿ya? Entonces igual es importante saber bien dónde se desgarró y cuánto hematoma tiene. En todos los desgarros del gastrocnemio hay que pensar o podría tener concomitante una trombosis venosa profunda. Hay un par de estudios en donde llegan que incluso el 10% de los desgarros en los desgarros de gastrocnemio podrían estar acompañados de una TDP, y esto ocurre en general porque el paciente se desgarra, hay hematoma y se quedan quietos. ¿Ya? Entonces, en ese proceso de quedarse quietos, hematoma, etcétera, hacen TDP concomitante a un desgarro, ¿ya? Entonces igual es importante que cuando un paciente les llegue con toda la historia de desgarro, usted haga un buen examen físico y sospechar si es que tiene TDP o no, dependiendo de cuánto tiempo lleva, si es que se quedó en cama o no, si es que cuánto tiempo se quedó en reposo, etcétera. Y esta es otra clasificación particular y esta es con ecografía, ¿ya? No importa que se la sepan, pero lo importante es que te preguntan cómo está la aponeurosis, cómo está la aponeurosis libre del gastrocnemio y si es que hay hematomano, que son las cosas importantes que uno va a buscar. ¿Y qué pasa con el gastrocnemio medial, que es lo típico que se desgarra? Que tenemos una estadística demasiado amplia. O sea, si uno va a mirar esta, que sería el tipo 3, donde tenemos harto daño, uno mira, dice que la vuelta al juego va entre 12 y 70 días, con una media de 46 más menos 17 días. Entonces tenemos una cantidad demasiado amplia de días en donde, mira, sí, podría estar de vuelta en 12, como también podría estar de vuelta en 3 meses, ¿ya? Entonces igual hay que tener cuidado con decir tiempos de recuperación, porque el tiempo no es lo que nos va a decir más o menos cuánto vamos a estar de vuelta, ¿ya? Estos tiempos que tenemos acá abajo de una, una lesión de miofacial de gastrocnemio o una lesión con rotura de la unión miotendínea del gastrocnemio medial, unos son 2 semanas, otros 7 semanas, estos son tiempos del Barcelona, ¿ya? Del Club Fútbol Barcelona. Todos estos tiempos no son nuestra realidad, ya porque ellos tienen resonadores en el campo, tienen médicos todo el tiempo, etcétera, pero es una base, ¿ya? ¿Qué pasa con el sóleo? El sóleo es una lesión bien profunda,
que lamentablemente la ecografía prácticamente no se ve bien. Entonces, una lesión de sóleo se nos puede pasar en una eco y generalmente vamos a terminar pidiendo una resonancia. Eh, y esta lesión se subestima mucho, ¿ya? Porque no duele tanto como el gastrocnemio, como que te molesta haciendo ejercicio, pero no necesariamente tienes que parar. Entonces es una lesión bastante como subaguda, como que empieza a molestar, como que las personas sienten que es como una sobrecarga, lo confunden con una contractura, dicen como sí, ando fatigado, y eso explica por qué las lesiones de solio recidivan tanto, ¿ya? Porque no son tratadas de manera adecuada al final. Las tres localizaciones típicas del sóleo tenemos la aponeurosis posterior, que sería esta amarillita, ¿verdad? Que es la que se lesiona y es la que menos tiempo se demoran en volver porque tienen menos tejido conectivo. Tenemos este septum central, que está marcado en blanco aquí al medio, donde se demora un poquito más que la aponeurosis posterior. Y luego tenemos esta unión miotendínea con el tendón de Aquiles y que va acompañado con el gastrocnemio, ya que es como la zona verde, pero más hacia distal, más cerca del el tendón de Aquiles. Los aductores, también hay que tener claro que los aductores se pueden separar tanto como una lesión de desgarro como un síndrome de dolor inguinal en el deportista. Y el síndrome de dolor inguinal en el deportista puede darse para una clase sola, pero a grandes rasgos tenemos varias estructuras que nos pueden doler ahí. Tanto aductores, iliosoas, la cadera, el labrum, el recto femoral, y al final podemos tener una especie de antes llamada pubalgia, y ahí hay que diferenciar bien qué es lo que duele, ¿ya? Pero en aductores lo importante es que si tenemos una lesión de aductor largo, hay que ir a buscarla, ya porque en deportes como el fútbol, el aductor largo va a molestar para todos los pases, para eh, casi todas las cosas todos los gestos deportivos del fútbol, el aductor largo es importante. Entonces hay que ir a buscarlo, ¿ya? Y hay que ir a buscar también o sospechar si es que tenemos alguna abulsión. En el examen físico del aductor, la verdad es que lo más típico es que se haga esta aducción isométrica en distintas graduaciones. Está escrito que dependiendo del grado podríamos aislar un poquito el aductor que estamos revisando el examen físico, pero la verdad es que no es tan así. Es bueno hacerlo en todos los grados para poder tener una noción de cómo avanza y qué estamos sospechando. La palpación va sí o sí. Y la aducción resistida con la cadera flexionada ese sí aísla mejor el aductor largo, ¿ya? ¿Cómo se lesionan los aductores? En general son sin contacto y en general son en cadena cinética cerrada. ¿Qué significa esto? Que al momento de que se lesione el jugador, en general es cuando tiene el pie en contacto con el suelo y en general es la contralateral de la otra pierna que se está moviendo. Entonces, en general es un jugador que va a buscar un balón que quedó más lejos y hace un movimiento como de alcance con la pierna y la que queda atrás en contacto con el suelo hace una contracción excéntrica del aductor y eso hace que se desgarre. Eso es como el mecanismo de lesión clásico del aductor, ¿ya? Con eso hago como un gran barrido por todos los desgarros más típicos que hay que les podrían llegar, ¿ya? Y quería hablar un par de cositas de ginces, porque yo sé que han hablado harto sobre ginces, pero lo importante de ginces es que hay que tratarlos bien, porque la mayoría de los ginces maltratados, tanto de tobillo, tanto de rodilla, de dedos, generan síntomas que quedan por mucho tiempo. Y ahí llegan los pacientes diciendo como, no, es que tengo un esguince crónico y en verdad tienen estabilidad de tobillo, tienen un pinzamiento, etcétera. Entonces, cuando tenemos un paciente con un esguince, la verdad es que hay que pensar más allá, ya como cómo lo tratamos, qué hacemos con él para que no recaiga, para que no quede con síntomas eh, y para que no quede con tanto dolor. Y voy a hablar un par de cositas sobre esguinces de rodilla, bien chiquitito, porque siento que hay cosas que son importantes, sobre todo los ligamentos colaterales. Los ligamentos colaterales eh, van muy unidos a las esquinas posteriores de la rodilla, que
anatómicamente son bien complejas, ¿ya? Yo no soy cirujano, yo soy residente de medicina del deporte, por lo tanto, esto para nosotros también es bastante como oscuro. Los traumatólogos de rodillas son expertos en esto, pero lo importante es siempre ir a evaluarlo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vamos a evaluar estabilidad de rodilla, tenemos que hacerlo varo y valgo en 0 y en 30 para saber que si es solo un ligamento colateral o está relacionado tanto a ligamentos cruzados anterior y posterior o una esquina posterolateral o una esquina posteromedial, ¿ya? En este caso, eh, hacer estos test específicos podría ser de gran ayuda en la consulta para poder sospecharlo, ¿ya? Entonces, cuando usted llega un paciente con una historia típica de que se podrían tener un esguince tanto de ligamento colateral lateral como de ligamento colateral medial, hacer un buen examen físico de rodilla es súper importante, ¿ya? Eh, Quería hablar un poquito más de ligamento colateral medial porque hay una lesión de ligamento colateral medial que lo que genera acá, cuando uno ve el ligamento colateral medial, ¿verdad? Existe la pez anserina que pasa por debajo del ligamento colateral medial hacia distal. Y cuando tenemos una lesión del ligamento colateral medial de sus fibras profundas y distal, podemos tener una lesión tipo Stener. ¿Ya se acuerdan de la lesión del esquiador? En donde pasa lo mismo pero en el pulgar, que se interponen estos tendones y por lo tanto no se puede unir el tejido que está dañado. Aquí pasa algo muy similar y es una lesión tipo Stener. Si ustedes sospechan esto o en la consulta tienen un paciente que tiene dolor en el ligamento colateral medial después de un valgo forzado y ustedes tocan y tiene harto bostezo y andamos menos mal, hay que ir a buscar esto, ya, porque podría ser que termine en cirugía. Y lo que hablaba el doctor Hugo anteriormente, aquí es fundamental la carga, ya. Todas las esguinces en general ya no se usa la inmovilización. Lo primero que uno va a buscar es la carga, y esto es tanto en desgarros como en estas esguinces. ¿Por qué? Porque como decía el doctor Hugo también anteriormente, todo ejercicio adapta tejido, genera mioquina, genera esta exercina, que van a hacer que se empiece a mejorar de mejor forma, o sea, a mejorar el tejido de mejor manera, ¿ya? Entonces, todas estas cargas mecánicas van a orientar la síntesis del colágeno, van a orientarlo de una mejor forma. ¿Por qué? Porque están orientados según la carga. Igual como lo que les decía antes, los desgarros. Si tenemos un desgarro que daña del tendón, el tejido conectivo tendíneo, el tendón tiene unas fibras de colágeno que van en un sentido en particular. Por lo tanto, hay que darle carga a ese tendón en fases para que el tendón empiece a recuperarse con, con estas líneas de orientación del colágeno, o si no el colágeno va a quedar para cualquier parte, la fibrosis y la cicatriz va a ser fea y cuando vuelva a hacer el ejercicio se va a desgarrar ahí mismo porque las fuerzas que, que traspasan esa zona van a hacer que se rompa, ¿ya? Esto es general, en todas las reparaciones ocurre esto, en particular en los desgarros se generan muchas cosas. No, no quiero explicar toda esta imagen en particular, pero lo importante es que cuando se empiezan a recuperar todas las células satélites, ¿verdad? Empiezan a recuperar el músculo, se generan una cantidad de mioquinas y cosas que el ejercicio va a ayudar mucho. Porque, como explicaba el doctor, el ejercicio no solo afecta el músculo, ¿ya? El ejercicio tiene una cantidad de vías moleculares gigante en donde van a afectar tanto el cerebro, los órganos, el músculo, y esto ocurre eh, cada vez que nosotros contraemos el músculo. O sea, nosotros contraemos el músculo y se liberan 300, 600 mioquinas, que si nosotros lo hacemos de manera ordenada, bien prescrita, nosotros podemos hacer que estas vías moleculares trabajen a nuestro favor y generen antiinflamatorios, que generen menos sensación de dolor, que el colágeno se empiece a sintetizar mejor, etcétera. ¿Qué pasa en general con todos los esguinces entonces? Ya no se ocupa el conocido RICE,
ahora se está usando más esto, que es el Peace and Love, en donde viene a reemplazar este manejo clásico, en donde lo que se intenta hacer es que prácticamente recién en los primeros días de la lesión se ocupa el PIS, donde es proteger, elevar, evitar AINES, que voy a hablar un poquito más, un poquito de eso, eh, un poquito de compresión y educar al paciente. ¿Qué se busca con esto? Es reducir el dolor, más que otra cosa. Y luego viene el love, en donde hay que darle carga mecánica, hay que seguir educando al paciente, con tanto con optimismo y otras cosas más. Hay que hacer actividades cardiovasculares para que promuevan la perfusión, eso es lo que hablábamos de que tienen vías moleculares distintas, y el ejercicio tiene que ser dirigido a la fuerza, a la propulsión, para que no vuelva a pasar lo mismo que antes. ¿Qué pasa con los AINES? La inflamación hay que entender que no es el enemigo de la lesión, ¿ya? La inflamación es parte de lo que ocurre para que se activen las células satélites, para que se regeneren las fibras musculares. Entonces, lo que pasa con los AINES es que eh, se ha visto que los AINES hay que evitarlos, ojalá, los primeros 3 días, ¿ya? Porque al evitarlos no se inhibe la COX-2 y esa COX-2 no va a retrasar la regeneración. Cuando uno toma AINES esos primeros 10 días, se inhibe la inflamación, se inhibe que lleguen las cosas como las células como que van a reparar, ¿verdad? Y podría generar una posible fibrosis a futuro. Ahora, yo trabajo con muchos deportistas y pasa mucho que realmente tenemos pacientes o deportistas que se lesionan y tienen competencia. Los AINES pueden ser una ayuda, ya entonces esto no es blanco-negro. Hay que evitarlos, pero si en verdad no se pueden dejar de usar o utilizar, hay que buscar la forma y quizás utilizarlo, ¿ya? En esto hay una excepción también en las contusiones, cuando tenemos un paciente que quizás ya hizo una miositis osificante o tiene mucho hematoma, se podrían usar AINES porque baja la posibilidad de generar miositis osificante, ¿ya? Para que entendamos un poquito más de lesiones, desde mi área, enseñarles un poco más de medicina del deporte. Eh, la lesión ocurre cuando la carga sobrepasa la capacidad, ¿ya? Y la carga es tanto volumen, intensidad, cuántas sesiones a la semana estamos haciendo, si es que tenemos descansos o no entre medio. Estamos haciendo muchos cambios de ejercicio, no sé, pasamos de correr en cinta a correr en calle y ahora estamos haciendo trail con zapatillas nuevas y placas de carbono. Probablemente te vas a desgarrar porque la carga que estás haciendo fue extremadamente rápida para tu capacidad, ¿ya? Nuestra capacidad es todo, ¿ya? Desde cómo estamos internamente, carga emocional, carga un estrés psicológico, cómo estamos durmiendo, cómo está el sueño, cómo están las hormonas. Este es un punto muy importante de estudio, sobre todo en las mujeres, donde la fluctuación hormonal es muy importante y cada vez se están haciendo más estudios con respecto a esto. Cómo va nuestra fatiga, nuestra recuperación, cómo nos vamos sintiendo, todo esto influye en nuestra capacidad. Por lo tanto, si dormimos mal, no estamos con un estrés gigante, no nos estamos alimentando, probablemente eh, nuestra carga, a pesar de que nosotros, no sé, corríamos todas las semanas 10 kilómetros, nuestra carga va a ser aún mayor, aunque sea los mismos 10 kilómetros, porque nuestra capacidad bajó. ¿Me explico, no? Entonces hay factores modificables dentro de las lesiones que podrían cambiarnos como el pronóstico, ¿ya? Lo más lejos, o sea, como el factor pronóstico más importante que no es modificable, lamentablemente, es las lesiones previas. Cuando un paciente ya tuvo una lesión previa, no sé, de desgarro de isquio, probablemente vaya a tener una lesión nuevamente de isquio, ¿ya? Pero el resto de cosas sí son modificables. Cómo está nuestra fuerza excéntrica, cómo están nuestras cargas a nivel semanal con respecto a la carga más crónica, cómo estamos durmiendo, cómo nos estamos alimentando. La edad cronológica no es un factor modificable, perdón, pero sí la cantidad de entrenamiento. Y acá hay algo muy interesante, porque hay un par de lesiones musculares que sí tienen relación con la edad, pero se ha visto que si esa persona tiene un historial de entrenamiento importante, probablemente tenga menos posibilidades de lesionarse a pesar de que sea más viejo. ¿Ya? No sé por qué no puedo pasar. Ahí está.
Entonces, cosas que no se nos pueden pasar en la consulta es qué músculo se nos lesionó, qué vamos a encontrar al examen físico, en la articulación, qué ligamento estamos pensando, si es que se hinchó, si es que hay hemartrosis, si es que tiene bloqueo, si es que está sospechando alguna lesión de tobillo, por ejemplo, buscar la sindesmosis, eh, pensar si se luxó o no, buscar daños vasculares y neurológicos, ¿ya? Con esto uno sabe al tiro si es que lo va a derivar o no a urgencias o si esto es importante o no verlo dentro del día, ¿ya? En general, las lesiones musculares, si no es un jugador de elite que necesitamos la respuesta ahora, los exámenes de imágenes pueden esperar un poco, ¿ya? Lo que les decía anteriormente, ¿cuándo vuelve el jugador? Usted ya se desgarró, hacemos el diagnóstico, tenemos el diagnóstico del paciente. ¿Cuándo sabemos que vuelve? Hay un par de tiempos aproximados en cada lesión, sobre todo en pierna, porque lo que está más estudiado en fútbol. Pero lo más importante son las otras dos fases. Cómo está funcionalmente y si es que puede hacer algunas actividades específicas del deporte que practica. Entonces, nosotros tenemos el tiempo como un factor importante, pero es mucho más importante eh, cómo él va evolucionando en el tiempo. Esto es un ejemplo de lo que hace el Barcelona en el club, en donde se lesionan la cabeza larga del bíceps y le hacen 3 resonancias antes del primer partido. Eso es imposible para nosotros, ¿ya? Pero es para que se hagan una idea de que en la primera semana lo primero que se hacen es modular el dolor, que ande bastante bien, se hacen ejercicios de manera estacionaria en kinesiología y luego lo que empiezan a hacer es empezar a hacer algunos tipos de ejercicio para poder llegar a poder entrenar con el primer equipo, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué pasa con nuestro paciente? Nuestro paciente tenía 32 años, a la amnesis nos dimos cuenta que probablemente se lesionó el bíceps femoral porque fue un sprint. Al examen físico nos dimos cuenta que tenía un dolor muy particular, ¿verdad? Y que teníamos el antecedente, aparte de que tuvo un desgarro en la misma parte. A él le solicitamos una resonancia porque estábamos sospechando que probablemente tenía una lesión tendínea por el desgarro antiguo. Y acá lo que hicimos fue hacer un programa a 10 semanas, 12 semanas, y cambiamos esta forma de tratar, ¿ya? Quise agregar un bonus chiquitito en donde tengo esta paciente que antes de la maratón de Santiago sintió un pinchazo en el recto femoral. Se hizo una ecografía, estas son imágenes de su ecografía, y acá el radiólogo nos ayudó un poquito porque no teníamos informe. Cuando me mandaron esta imagen no teníamos informe, y marcó esta zona. Y yo miré esta zona y dije, uy, parece una cicatriz, ¿ya? Y acá también se ve esa zona dañada. Y probablemente tenía un desgarro en esa zona. Pero cuando yo vi esta imagen, me llamó, este recto femoral, este es el tendón central, me llamó la atención estos pedacitos de acá. Después recibí el informe de esta paciente y no estaba descrito un desgarro el recto femoral, o sea, no estaba descrito el daño en el tendón central, pero a mí me llamó la atención esta imagen. Recordemos que todas las ecografías son operadores dependientes y que si no tenemos un operador, un ecografista bueno que nos diga qué está viendo o un video, es difícil porque nos suben puras fotos, ¿ya? Ahí sirve para que lo vean mejor. Le pedí una resonancia y adivinen qué. Este fue el informe de la resonancia. Tenía un desgarro adyacente a este daño del tendón, ¿verdad? Y aparte tenía otro desgarro en el vasto. Por lo tanto, es importante sospecharlo y ver las imágenes. Pero ¿qué pasa estamos en APS o en alguna parte que llega el paciente y no tengo pedir resonancia? Lo bueno de eso es que la mayoría de las decisiones no van a requerir imagen. O sea, hay alguna bandera roja que nos obliga a derivar abulsión, que tenga un signos de TDP, que sea un desgarro muy grande, que tiene un defecto palpable, que sea un deportista de elite, etcétera. Es muscular puro, tiene componente articular o neurovascular, ¿verdad? ¿El mecanismo es coherente con una lesión muscular indirecta o hay algo más, una contusión? Esas son preguntas que nos dicen como, ok, sí, quizás tengo que pedirle algún tipo de imagen. ¿Qué tipo de imagen? Dependiendo de lo que vamos a sospechar. Si estamos sospechando una avulsión, probablemente le vamos a pedir una radiografía simple para partir. La ecografía, lo que les decía antes, que tenemos acceso a alguien que
sea buen ecografista, un radiólogo que sea buen ecografista musculoesquelético, probablemente se lo vamos a pedir a él. Hay un par de músculos que son muy profundos como el sóleo, que se van a ver muy mal en la ecografía, por lo tanto vamos a solicitar un rezo. Pero la rezo sí lo vamos a pedir cuando nos va a cambiar el resultado, o sea, cuando nos va a cambiar qué vamos a hacer con el paciente. Tanto sospecha como una sospecha de lesión intratendinosa, que sea un deportista de alto rendimiento, que la evolución del paciente no sea la esperada, o sea, llevamos 3 semanas con algo que yo pensé que iba a hacer más o menos bien y sigue con mucho dolor, no puede hacer las cosas. Entonces, ¿cuándo vamos a derivar? La verdad es que ya lo habíamos hablado y estos son un pequeño como punteo de cosas que quiero que se lleven para la casa, que tengan la sospecha de la lesión que están pensando, siempre hay que pensarlo según el mecanismo de acción, cómo le duele, al examen físico. El tejido en los desgarros va a ser lejos el que manda, mientras más tejido conectivo haya dañado, es más severa la lesión. La imagen es a pedir. Está descrito que dentro de las primeras 72 horas, los primeros 3 días, la resonancia tiene mejor sensibilidad que la ecografía se va a ver mejor después de los 3 días, ya, pero acordémonos que es operador dependiente. La carga es mucho mejor que el reposo, por lo tanto, empecemos a mover a los pacientes antes, menos reposo, más carga progresiva. Derivar es tratar bien, ya, hay que derivar cuando es necesario y que el manejo integral en todos los pacientes es muy importante. Un paciente que no duerme bien, que no se nutre bien, que no se hidrata bien, que le tiene miedo al moverse, que no sabe lo que le pasó, que no se sabe su diagnóstico, es un paciente que no va a evolucionar bien, ya, a pesar de que nosotros hagamos todo el tratamiento kinésico necesario y que no se está alimentando bien, que no está comiendo la cantidad de proteínas que tiene que comer, ese tejido no se va a recuperar, ¿ya? Entonces es muy importante el trabajo multidisciplinario, el tratamiento no farmacológico y la educación del paciente. Así que eso. Muchas gracias. Todos los papers que están en la presentación los tengo. Me pueden mandar un mail si es que hay un paper que les interesó. Está mi Instagram y mi correo. Entonces, cualquier duda, cualquier cosita, ustedes me pueden hablar. No hay ningún problema. Muchas gracias, doctor, por su excelente presentación. Como se habrá dado cuenta, ya tiene hartas reacciones, hartos aplausos en el chat. Sí, Y ya les aparecieron las primeras preguntas. Pueden sí, eso me también estaba prender el viendo. micrófono si desean, levantando la mano, Sí, no obviamente, hay además problema. del chat. Le voy a Doctor leer esta dice, primero, ¿no? Eso. ya, lee, usted le lee, ningún problema. Dice doctor Jiménez, según su experiencia y ojo clínico, ¿qué fase de resonancia magnética es la mejor para hablar de lesión muscular miembro inferior? Para no depender solo de la impresión diagnóstica del informe. Ya, en agudo, T2. Ya, porque el T2, todo lo que está blanco va a estar así. Todas las imágenes que les mostré en la representación son de T2. Ya, todo lo que está blanco es edema y va a estar así blanco y el tendón se ve negro. Entonces, si ustedes ven algo blanco dentro de lo negro, es malo. Ya, como que a grandes rasgos eso. ¿Ya? Entonces es importante saber anatomía para saber qué ir a buscar, a qué músculo, y yo diría que T2 es como lo mejor, para buscar algo en agudo. En agudo. ¿Qué ejercicios cardiovasculares se recomiendan para el tratamiento post-lesión? El que pueda hacer el paciente, ¿ya? Porque si es una lesión, no sé, de isquiotibial, probablemente no pueda correr, ¿ya? Y quizás la bicicleta puede ser que le duele un poco. El tema es que este ejercicio como cardiovascular no es a buscar rendimiento cardiovascular, ya es a buscar que aumente un poquito la frecuencia cardíaca, que se vasodilaten los vasos de los músculos y que eso aumente la llegada de sangre y nutrientes a los músculos para que se empiece a generar una mejor recuperación. No es un ejercicio, no es un entrenamiento aeróbico, ya es un ejercicio aeróbico, más que otra cosa. Paciente con infarto reciente o evento cardiovascular simple, ¿en cuánto tiempo puede realizar ejercicio de alta intensidad? Esto no va al tema, pero es muy importante. Todo paciente con infarto agudo reciente habría que hacerse un test de esfuerzo y ojalá con ergospirometría. ¿Y cuánto tiempo puede empezar a hacer ejercicio de alta intensidad? La alta intensidad se va a definir según la capacidad aeróbica que tenga el paciente. Ya ahí el fitness cardiovascular va a ser el limitante. Probablemente, si es que tiene alguna arritmia concomitante, vamos a buscar que las frecuencias cardíacas no superen el umbral donde se generan las arritmias.
pero el tiempo como tal probablemente va a ser cuando ya esté más estable el paciente. O sea, si está hospitalizado en la UCO todavía, en la coronaria, no vaya a ser alta intensidad en la coronaria. Probablemente va a ser baja intensidad. Pero está demostrado que se puede hacer ejercicio igual. ¿Ya? Eh, Ahora, si tienes un paciente que se operó recién y le pusieron un stent y está bien, y le haces una ergospirometría con electrocardiograma, probablemente puedas hacer que entrene igual, en alta intensidad, buscando un segundo umbral, ¿ya? Quizás no maximales, pero sí cercano a un segundo umbral. En APS, deportista amateur con dolor monoarticular crónico, con resonancia magnética sin hallazgo, ¿cómo enfoca el manejo, derivación o antes algún tipo de manejo farmacológico necesito como med general? Yo creo que depende mucho de qué articulación eh, y el examen físico que hace y qué tipo de deporte hace. Ejemplo, si es no sé, un tobillo monoarticular que le duele y que la resonancia está normal, puede ser que sea un tobillo que esté inestable. Ya puede ser un tobillo que tenga esguinces antiguos y que esté inestable y que la resonancia sea normal. Y ahí lo que uno va a buscar va a ser una terapia kinésica para que los músculos, como estabilizadores secundarios del tobillo, eh, afirmen este tobillo que está inestable. Entonces, yo creo que depende mucho de qué articulación estamos hablando. Y en general, cuando tenemos una resonancia magnética sin hallazgos, el manejo va a ser educación sí o sí y kinésico. Y el farmacológico, dependiendo de lo que vamos a buscar, porque si es que el examen físico y la anamnesis pensamos que es una neuropatía, por ejemplo, vamos a empezar a dejar medicamentos más para neuropatías que como un AINES, ¿ya? Doctora, AINES en específico que usted recomiende en un paciente con dolor que deba mantenerse en competencia o competir dentro de pocas horas. Eh, Ahí los AINES que uno busca usar más como en alto rendimiento que tengan competencia son AINES de acción rápida. Ya un sublingual, por ejemplo, andan súper bien. Eh, y ya si tienes un paciente que sabes que va a competir y está entrenando con un poco de dolor, pero compite el fin de semana, ahí se podrían dejar otros como dependiendo de lo que tengamos. Ojo siempre con los opioides, el tramadol, esas cosas que son doping, ¿ya? Hugo, por favor, adelante. Hola, oye, Hola. bueno, felicitar al Sebastián por la presentación. Y digo un mensaje importante respecto a las lesiones musculares, sobre todo para pregrado y médicos de APS, es que vamos viendo que cada vez hay más profundidad en el estudio de estas lesiones. Muchas veces se trataban antiguamente todas por igual, eh, no se queda con una ecografía que mostraba tal desgarro y que con cierto tamaño uno iba llevando el tiempo y vamos viendo que hay factores pronósticos mucho más importantes y que cada desgarro en cada músculo es distinto. Entonces, yo diría ese mensaje que tenga Sebastián es súper importante y recalcarlo, eh, porque al final yo siento que en atención primaria y sobre todo en nosotros, porque yo estoy más en el ambiente traumatológico, hay muy poco conocimiento respecto a todo lo que es la arquitectura de los tejidos conectivos alrededor de una lesión muscular. Y creo que eso es muy importante que empiece a cambiar un poquito ese concepto desde el pregrado, de que las lesiones musculares tienen una personalidad distinta Sí, según el grupo muscular, la zona afectada, el tejido conectivo afectado, y en ese sentido Sebastián lo mostró súper claro, haciendo un barrido por todas las lesiones más habituales, con sus características clínicas también, porque muchas veces una lesión, no sé, pues del muslo, sus distintas caras se presenta distinto, las lesiones del sóleo gastrocnemiano se presentan distintos, sí, y muchas veces, de repente con una corrección nos quedamos cortos, y también un poco comentar el tema de que cuando definimos que si un paciente es delito o no. Hoy día hay deportistas o gente que hace deporte sí. que, Entrenan de elite. que, que trabajan y entrenan como entrenan de élite, entonces lo pasa Sí, mucho, no sé, por la gente que hace triatlón, la gente que hace deportes de fondo, que muchas efectivamente. veces la información que le puede entregar la resonancia sin ser de alto rendimiento, de dedicación exclusiva, que para mí personalmente yo lo que yo considero como alto rendimiento de élite, Mm, te da mucha información y que el paciente puede quedar con una
información mucho más clara respecto al pronóstico de su lesión. Totalmente. Sí, estoy completamente de Eso, acuerdo. y en cuanto a la pregunta de la imagen, quizá complementar, es muy raro hoy en día que una resonancia salga normal, sobre todo en el informe. Entonces, Sí, sobre todo yo, cuando pido una resonancia, le educo al paciente de que ojalá no lea el informe, que lo revisemos juntos, tal cual. porque sobre todo, por ejemplo, en dolor lumbar, siempre hay alteraciones, siempre hay cosas que son catastróficas, y un poco Sí, enlazando con la charla anterior, muchas veces ese miedo a moverse viene por lo que leyeron o metieron en ChatGPT de su informe. Entonces, es muy importante educar a los pacientes cuando le pedimos una resonancia, ¿para qué es? Yo cuando, por ejemplo, pido una resonancia de columna, ¿para qué la uso? Para ver que no hay una infección, para ver que no hay una fractura, que no veamos las imágenes más simples, para ver que no haya una hernia que esté en contacto con una raíz nerviosa que genera un déficit neurológico, o que no haya, por ejemplo, un paciente deportista de extensión, que no haya un edema óseo o una lisis que nos pueda cambiar un poquito el manejo, pero en general, siempre educar a los pacientes de cuando uno vaya a pedir una imagen es para qué la estamos pidiendo y que probablemente haya muchos hallazgos que muchas veces son hallazgos propios de los cambios, quizás, y también no hay mucho ojo con el lenguaje, no hablar quizás de cambios degenerativos, sino que cambios propios del paso del tiempo, del envejecimiento, que es un sí, proceso fisiológico, y que eso puede determinar mucho en la catastroficación que hablaba yo antes del paciente, la kinesofobia y de la aversión que puede tener o la expectativa que pueda encontrarse un paciente al momento de derivarlo al kine. Entonces, las imágenes son fundamentales y que muchas veces eh, nos pueden jugar un poquito más en contra que a favor, y ahí, como decía Sebastián, siempre ir a buscar en la imagen cosas, por ejemplo, ir en la orden de la imagen, ir como dirigido a qué queremos encontrar en la imagen y qué nos va a cambiar el pronóstico. Entonces, yo creo que eso es súper importante lo que dice Sebastián. sí, estoy de acuerdo contigo, Hugo. En verdad, muchas gracias por la acotación, porque es cierto, uno le toma una resonancia a cualquier persona y algo va a aparecer, pero no todo lo que está en esa resonancia es lo que le duele. Entonces, importante la historia, el examen físico y que vamos a ir a buscar nosotros a la resonancia magnética. Así que, gracias, Doc. Muchas gracias. Y dice, en caso de sospecha de inestabilidad netamente diagnóstico clínico, si te refieres a la inestabilidad de tobillo, sí, es clínico. Frecuentemente se diagnostican esguinces en deportistas. En este contexto, ¿es recomendable derivar a kinesiólogo una vez descartada la fractura, considerando que uno no podrá hacer el seguimiento para que el paciente realiza lo de la carga progresiva y pensando en evitar residencia? O sea, sería lo ideal. Sí, sería lo ideal. Ahora, no todo el mundo va al kinesiólogo y sería lo ideal que fueran guiados, sobre todo porque la carga tiene que ser progresiva, tienen que modular bien el dolor, etcétera, etcétera. De nada. Constanza. Sí, doctor, de hecho yo estaba redactando una pregunta. Ah, pero Eh, pregúntanos. Quería preguntarle respecto al síndrome inguinal que mencionó, porque es verdad que uno lo Sí, conoce habitualmente por pubalgia. sí, ya El no, ma- no, no va. es bueno saberlo. ¿Qué quieres saber? Eh, Sí. Respecto a este síndrome, ¿hay un algoritmo como de manejo inicial o uno tiene que ir en base a la anamnesis que hizo, saber más o menos la etiología del origen traumático y por ahí empezar a ver las imágenes o hay un algoritmo como tal? Porque imagino que hay Eh, múltiples, como dijo, hay múltiples causas de este síndrome. sí, mira, probablemente sí existe un algoritmo, no lo he visto como esquematizado, pero lo importante, por lejos en dolor púbico, relacionado con el deporte sobre todo, es hacer un buen examen físico, ver qué es lo que le duele, ¿ya? Porque ahí se va a definir más o menos qué se va a hacer. Si quieres hablar, habla, tienes la mano levantada ahí. Eh, pero es como importante el examen físico en el dolor púbico relacionado con el deporte, porque en las guías que hay se habla de que puede ser un dolor más de los rectos abdominales, puede ser de los aductores, puede ser de la sínfisis púbica, puede ser un dolor de cadera, eh, incluso podría ser algo neuropático o urológico. Entonces, o en las mujeres algo, infecciones
o lo que sea, como que depende mucho de la anamnesis y el examen físico, lo que uno va a buscar. Entonces, cuando la conocida pubalgia es más bien una tendinopatía tanto de la inserción del aductor o del recto abdominal. Eso es como lo más conocido como pubalgia, pero ya se cambió. Entonces puede ser como un dolor púbico alto o bajo, como relacionado con el deporte, o mixto, de los dos. Hola, doctor. No Ya, sospecha de lesión de niños adolescentes atletas. ¿A dónde derivamos? ¿Pediatría, pediátrica? Ya. En general, hay traumatólogos infantiles que saben mucho de lesiones, obviamente, en edades pediátricas. Probablemente en sospecha de una lesión, probablemente el primer como approach va a ser un traumatólogo infantil. Ahora, hay deportólogos que también tratan muchos niños y adolescentes, ¿ya? Sobre todo algunos médicos del deporte que trabajan en las inferiores de algunos clubes, por ejemplo, Colo-Colo, Universidad de Chile, en la Católica. Entonces, igual dependiendo qué es lo que se esté buscando, porque recordemos también que el enfoque igual es un poco distinto. El médico del deporte también va a ver otras cosas, no solo la lesión, pero más traumatología infantil que pediátrica. Sí, ya, doctor. Ahora sí creo que podemos dar por finalizada su charla si es que no quedan más preguntas. Y de todas formas, si quedan preguntas, el doctor mencionó, tiene su Instagram y correo totalmente a disposición de todos los sí. oyentes que tengan alguna consulta más que hacerle. Muchas Voy gracias, a dejar doctor, anotado igual mi nuevamente correo. por excelente charla que nos acaba de brindar. Aquí nos dejo el Muchas correo. gracias. Sí, Que que esté estén muy muy, bien. muy. Éxito. Muchas gracias.